Segundo bloque del Ciudadanos se Revela, está con nosotros el presidente del IPS, Lisandro Berman. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas Primera gracias vez por en el venir. Ciudadanos se Revela. Primera vez en el programa. Primera vez, sí, así es. Muy bien. ¿Cómo lo está Gracias. tratando la pandemia? En lo referente al cargo del IPS, digo, ¿no? Bien, muchísimo trabajo, Sí. no hay mañana, tarde y noche. Tuvieron que adaptarse, readecuar la forma de atender a la gente. Muchísimo, todo te diría, porque prácticamente a los muy poquitos meses de haber asumido el cargo, nos vino la pandemia en marzo, acá en nuestro país, y bueno, sí hubo que readaptar todo, ¿no? Objetivos, estrategias de abordaje en la atención a lo que es los afiliados, en todo aspecto. Hemos tenido que implementar, por ejemplo, la telecomunicación, la consulta virtual con los profesionales, cuestiones que por ahí no existían y son muy útiles justamente para resguardar a las personas más vulnerables, que son obviamente los adultos mayores, las personas que tienen alguna patología previa, alguna patología oncológica o crónica. Entonces a todos esos pacientes hicimos todas estrategias para resguardarlas, que se queden en su casa, no tengan que salir y así se cuiden, ¿no es cierto? Entonces la telecomunicación o consulta virtual fue una de las primeras cuestiones que implementamos, que tuvo muchísimo éxito. Ahora con esta, si se quiere, por ahí calma, en nuestra provincia, podemos ampliar esta prestación porque la arrancamos para un grupo etario puntual, que eran los adultos mayores, pacientes oncológicos o personas que tengan grupos de riesgo fundamentalmente. Y ahora ya vamos a ampliarla para consultas pediátricas, por ejemplo, también, que se viene el pico de las enfermedades infectocontagiosas virales. Bueno, sobre ese tema, yo este año me vacuné, me puse las dos vacunas, antigripal y la otra que es antineumocóxica. Exactamente, que años anteriores no recuerdo haberme puesto. No sé si hice bien o hice mal, pero creo que también hubo una fuerte campaña del gobierno, y a esto me quería referir, en vacunar, porque le pasó a mucha gente, hablando con conocidos, me dicen, me puse las dos vacunas que antes no me ponía. ¿Esto se debe a la pandemia o es una decisión que viene y se queda para siempre? No, esta campaña, si se quiere la palabra agresiva en términos de vacunación, se debió a la pandemia. En el sentido de que, por un lado, adelantamos la campaña con respecto al 2019, 20 días se adelantó, justamente para que dos virus respiratorios infecciosos, como ser el coronavirus y el influenza, que es el virus de la gripe común o estacional, no se den en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿no? Y por otro lado, la vacuna también de la antineumocóxica. El neumococos es una bacteria, no es un virus, es una bacteria que provoca neumonías. Aparte de neumonías, provoca también sepsis, que son infecciones generalizadas, meningitis y otitis. Los pediatras la conocemos muy bien porque nos da serios dolores de cabeza, ¿no? Y como afecta el aparato respiratorio y esta pandemia, la vedette es la afectación respiratoria, realmente la preservación y la inmunización a unas escalas importantes en la población misionera era uno de nuestros propósitos. Propósito que estuvimos muy al alcance, ya que superamos las 54.000 dosis, cuando anualmente se aplicaban 25.000 dosis, nosotros en 6 meses ya superamos las 54.000. ¿Y esto continúa? Y esto continúa, por supuesto, por un lado. Y por otro, también implementamos lo que es vacunación a domicilio. También los afiliados nos retribuyeron muy bien esta prestación, porque las personas que por alguna dolencia, índole o patología no podían acercarse a un centro de vacunación, nosotros íbamos y le aplicamos la vacuna, las vacunas en su casa, ¿no es cierto? Entonces lo resguardábamos al no salir y por otro lado lo inmunizábamos para que se proteja de estos tiempos que se vienen, ¿no? Y yo siempre recalco que es muy importante, cuando uno vacuna a un hijo, a un familiar, no solo lo está protegiendo a él y a todo su núcleo familiar, sino que a la comunidad. La vacunación es un acto muy solidario también, ya que existe lo que se llama vacunación en rebaño. Cuando yo vacuno a mi nenito que va a un jardín, estoy protegiendo a los amiguitos. Claro. Y todo lo contrario pasa con un padre que decide, lo digo por estas corrientes antivacunas tan dañinas para la sociedad, no vacunar a un hijo pone en riesgo al resto de los amigos. Ha sucedido en la Argentina este brote de sarampión, que provocó cientos de infectados, ¿no es cierto?, por una enfermedad que estaba erradicada de nuestro país. Y hay dos cosas que no se discuten en la faz de la tierra.
las vacunas y el agua potable. Han sido los dos descubrimientos más trascendentes en términos sanitarios en el mundo, en la historia del mundo. Entonces, enfermedades muy graves como la viruela, que por ahí los más chicos que nosotros no van a saber de qué se trata, la poliomielitis, otra enfermedad que han sido erradicadas. Bueno, ahí son ejemplos claros de la importancia de la vacuna, ¿no? Y el hecho de no vacunar, se suscitan a veces estos brotes tan dañinos con mucha mortalidad a veces. Lisandro, cuando empezó la cuarentena, ¿el IPS tenía muchos pacientes en Buenos Aires? Teníamos varios, muchos por derivar también. Sí. Ahí estuvimos al principio, trajimos aproximadamente unos 16 familias, ¿no? Sí, sí. Generalmente siempre van acompañados. Y estamos derivando con mucha cautela, casos muy puntuales, específicos. Sí, hay gente ya tratándose allá Sí, todavía. sí, absolutamente, sí. Muchos pacientes, claro que sí. Está Franquito, a quien le mando un saludo, un chico divino que se acaba de hacer un trasplante de médula ósea en el Garrahan, Bueno. así que estamos muy contentos porque ha salido exitoso, así que estamos muy ansiosos que vuelva. Vino hace muy poquitos días Abigail, mi paciente trasplantada del corazón también, hacía a la Tierra Colorada, que extrañaba mucho. Así que sí, muchos están volviendo con todas las medidas de recaudo pertinentes, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Porque acá hay algo que es trascendente y los escuchaba en el otro bloque con respecto a traer pacientes de otras provincias, etcétera. La cuarentena ha servido, eso está demostrado numéricamente, estadísticamente, ha tenido un impacto positivo satisfactorio tanto para los misioneros como para la Argentina misma, ¿no? Cuando por ahí nos comparamos a otros países, fundamentalmente quizá de Latinoamérica, vemos que estamos bien parados, que la cantidad de tantos infectados como de muertos, comparativamente a otros países, ha sido inferior. Por ejemplo, Argentina, desde que ha sucedido el fallecimiento número 1 al 100, han pasado 38 días. Brasil 12, España 11. Entonces, cuando uno empieza a comparar con otros países, y los números son mandatorios, no es subjetivo, no es opinable un número es objetivo. Y en esas cuestiones, después uno puede pensar, opinar, flexibilizar un poco más, un poco menos, eso sí es opinable, pero hay cuestiones que realmente han sido importantes para nuestra provincia, para nuestro país. La cuarentena ha sido satisfactoria y ahora se vienen estas etapas tan famosas, ¿no? Que hay que seguir modificándolas. Pero rescato la pronta toma de decisión del gobierno de la provincia de Misiones, ha sido estratégica y muy bien ejecutada, ¿no es cierto?, por todos los agentes, por toda la ciudadanía, por un lado, y por otro, por los agentes tanto sanitarios, todo el sistema de salud pública, privada, agentes de seguridad, ¿no es cierto?, con todo su rol, y cada uno de los ciudadanos misioneros que ha cumplido y ha respetado las normas que el gobernador muy precozmente ha decretado, incluso como una de las primeras provincias en el país, y eso realmente es para rescatarlo. No quiero complicarte mucho con la siguiente pregunta, pero es un poquito para reflexionar, a ver si llegamos a algún punto en este tema. ¿Son los problemas o los virus o las bacterias respiratorias o las enfermedades respiratorias la principal amenaza que tiene la humanidad? Digo, porque se vienen repitiendo, aparecen picos grandes, graves, la agresividad o el nivel de contagiosidad, no sé si se dice así, es muy elevado. No sé cómo estadísticamente es la causa de muerte a nivel mundial, pero uno viendo esta situación de la pandemia, digo, ¿estaremos enfrentándonos a un problema, a un riesgo que en algún momento, si se desatase con mayor violencia, con mayor virulencia, podría poner más en riesgo a la raza humana, digo, o sin ser tan dramático? ¿Son el principal problema de salud que puede tener el ser humano en este tiempo o hay otros? En términos epidemiológicos hay otros problemas que son estadísticamente más trascendentes. La causa número 1 de mortalidad en el mundo es exactamente lo cardiovascular. Corazón, ¿no es cierto? La hipertensión, el infarto agudo de miocardio, los accidentes cerebrovasculares. Le siguen las patologías oncológicas. Obviamente que hay que, los cánceres, exactamente, hay que discernir también los grupos etarios.
Después, una causa de muerte muy trascendente en el mundo son los accidentes. La causa número 1 de muerte de 1 a 40 años son los accidentes, tanto viales como domésticos. Entonces, yo creo que uno de los enormes desafíos de la salud a nivel mundial es la prevención. A nosotros en la facultad, en la universidad, en las residencias, nos enfocan muchísimo hacia los tratamientos de las patologías, hacia tratar enfermos, sí, curarlos o acompañarlos. Pero el tema de la prevención es algo que, a mi modo de ver, amerita un capítulo más fuerte. Pendiente. Absolutamente, porque además también está comprobado, depende de las patologías, que a veces $1 invertido en la prevención de una patología X, te ahorra mucho más dinero. Muchísimo. A mí me apasiona la prevención, lo hago con mucha énfasis porque veo que realmente es trascendente y modifica a una sociedad, ¿no es cierto? Existen 3 prevenciones, no voy a hacer una clase de esto, pero la prevención primaria, que es la prevención que más efecto positivo, que más trascendencia tiene en una comunidad, porque justamente se caracteriza por eso, por llegar a grandes comunidades, a grandes poblaciones, es en términos económicos baratísima y en términos de efectividad es indiscutible. Un ejemplo para que la gente entienda, que yo diga las vacunas son buenas o la lactancia materna es fundamental. ¿Qué me costó en términos económicos decir eso en la televisión? 0. Sí. ¿A cuánta gente llegué? 15.000 personas. ¿Y qué trascendencia va a tener eso? Muchísima, porque previene miles de millones de enfermedades. Entonces, eso es lo que se llama prevención primaria, antes de la enfermedad, y es lo que por ahí hay que potenciar. Hay países en el mundo que algunos te para el policía de tránsito y te pide, a las mujeres les piden el carnet de conductor y el Papá Nicolau. Entonces, esos países no tienen cáncer de cuello uterino, digamos. Entonces, que la gente se concientice en la importancia de la prevención, hacer todos los estudios preventivos de imágenes, de laboratorio, etcétera, es muy importante, es barato en términos económicos para una sociedad, para una obra social, para un gobierno, es muy barato, y realmente en términos de salud y de bienestar es muchísimo mejor. Como última pregunta, Lisandro, justamente hablando de la prevención y todo eso, ¿qué explicación le das, si le encontrás, a estos movimientos anticuarentena, especialmente los que se generan en lugares donde están en altos índices de peligro, como es el AMBA? Sí, vi algunas manifestaciones que realmente no las comparto porque está demostrado en el mundo y hemos aprendido de muchos países que han menospreciado la pandemia y han actuado indiferentemente, si se puede llamar, así, las consecuencias, ¿no? Tendales de muertos, colapsados los sistemas de salud, no tienen terapias intensivas, no tienen respiradores para poder asistir, tener que decidir por una cuestión de edad si a una persona de 70 años la intuban, que es colocarlo en un respirador, o a un joven con la misma patología, eso es muy cruento, ¿no? Bueno, hay países que lo han tenido que tomar a esas conductas, ya que no han previsto esta evolución que ha tenido muy importante. Pensemos que esta pandemia del coronavirus, del COVID, ya estamos a pocos días de que se lleve 500.000 personas en el mundo, muertos, ¿no? Sí. Y la cuarentena ha demostrado efectividad, eso no hay discusión en eso, no hay discusión en la efectividad. Insisto con el ejemplo que yo comentaba del muerto número 1, el muerto número 100, comparando diferentes países. Del 100 al 200 también hay mucha estadística. Sí. Otra variable que es muy gráfica es la duplicación de casos, tanto la duplicación de infectados como la duplicación de muertos. En Argentina hemos llegado a tener 20 días para duplicar fallecimientos, cuando en otros países, Brasil sin ir más lejos, 3 días para duplicar muertos. Y eso es gracias a la cuarentena, a las medidas de aislamiento, al trabajo, a las medidas políticas precoces y eficaces, y a toda una población que ha sido muy contemplativa
y ha hecho caso unísono a los decretos y a las medidas, ¿no es cierto? Y en ese sentido los misioneros tienen una confianza en el gobierno provincial, han actuado en consecuencia y bueno, se ven las consecuencias en los números de misiones que gracias a Dios tenemos muy pocos casos y muy pocos fallecidos, ¿no es cierto?, en esta pandemia que, insisto, en otros lugares ha hecho estragos, sin ir más lejos, Chaco. Gracias. No, Muchas por gracias favor, por haber venido. muy Un amable. barbijo para hablando de la pandemia. Muchas gracias. Y la taza. La taza. Muchas gracias, Bueno. vamos a tomar un cafecito mañana. Ah, Muy dale. amable. Gracias, Lisandro. Nos vamos a un corte con la propaganda de Mora Mía, que me olvidé antes de anunciarla.